Buenos días, bienvenidos. Estamos de nuevo juntos en la presencia del Señor en el barrio de los Dolores, de Cartagena, un día más de Iglesia Génesis. Bienvenidos, los que estáis ahí, que estamos aquí presentes. Vamos a ponernos juntos en actitud de acción de gracias, de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Y vamos a entrar en ese tiempo de gozo, de paz, de reposo, de su presencia y plenitud de gozo. Señor Jesús, bienvenido ante ti para ofrecer y alabanza y gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Gloria de tu reino.
poderoso Rey. Oh Dios, misericordia de mi Dios, inagotable amor, gran compasión, borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa, llevaré todo pecado. Como el tiempo brama por las corrientes de agua, para beber tu gloria clamar. Como río fluye en mi interior, purifícame, limpiame. Como río fluye en mi interior, purifícame, limpiame. Ay, misericordia mío Dios, hoy agotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda duda, llévame todo pecado. Como el cielo brama por las corrientes de agua, esta generación por tu gloria clama. Como río fluye en mi interior, purifícame, limpiame. Como río fluye en mi interior, purifícame, purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Río fluye en mi interior, purifícame, limpiame. Como río fluye en mi interior, purifícame, limpiame. Purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana. Ven, ven, Padre bendito. Aleluya. Sí, Señor, purifícanos, Señor. Límpianos más y más, Señor. Reconocemos nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos perdones y nos limpies. Porque tú eres santo, santo, santo. Aleluya, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros. Cumple tus propósitos en nuestras vidas, Dios. Aleluya. Aleluya, Dios santo. Santo eres, Dios santo. ven.
Adoramos tu nombre, adoramos tu majestad, tu grandeza y tu poder. Nos humillamos ante ti porque reconocemos que somos polvo, Señor. Oh Dios, gracias por habernos dado vida cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias por habernos lavado, gracias por habernos purificado, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Dios. Tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de todo el honor, de toda la gloria, Señor. Aleluya, te adoramos porque tú eres bueno, Señor. Aleluya, Rey, poderoso, digno, Señor. Oh, queremos humillar nuestros corazones ante ti, Señor, y abrirte las puertas para que tú puedas ministrarnos conforme a nuestras necesidades, Dios. Sana nuestros corazones, sánanos, Señor. Lo hiciste tú por mí, has cambiado mi dolor por tu amor. Tú nos has libertad, vida eterna y mucho más de lo que puedo.
Aleluya, Señor, tú eres el Rey del cielo y de la tierra. Bueno, pues como siempre antes vamos a dejar que nuestros queridos jóvenes David y Anaí pues vengan aquí delante y oramos por ellos para que Dios les bendiga y les hable también, porque Dios sabe cómo darse a conocer y cómo hacerse entender, no importa la edad que tengamos. Lo importante es que la semilla pueda ir creciendo conforme ellos van creciendo. Señor, te doy gracias, Señor, por David y por Anaí. Te doy gracias por sus vidas. Te pido que los protejas en los lugares, en el colegio, de cualquier peligro, de cualquier mal, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho, Señor, y las que estás haciendo y las que vas a hacer en David, en Nuria y en Anaí también, Señor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo que ha sido enviada. Y tú harás la obra en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Como siempre digo, Dios es bueno, así que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a presentar su palabra en oración para que Él pueda usar su palabra para hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Señor, quiero darte las gracias por el privilegio que me das un día más de poder presentar tu palabra. Gracias por haberme escogido como canal para traer bendición a tu pueblo. Yo quiero pedirte, Señor, que me sigas purificando, me sigas santificando, para que yo pueda ser un canal útil que tú puedas usar, Señor, para traer vida. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Ayúdanos a no ser tan solo oidores o leedores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, que nuestras vidas, Señor, reflejen, Señor, tu palabra. Oh Dios, que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros y tu Espíritu Santo pueda traernos vida a nosotros y a través de nosotros podamos dar tu vida a otros. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado Haz guerra. Así que tengo que empezar haciendo una pequeña aclaración.
Porque aunque la mayoría de los cristianos sabéis a lo que me refiero cuando digo haz guerra, quizás pueda estar escuchando el mensaje o alguien pueda leer el título y lo pueda poner, que no tenga claro los conceptos y las enseñanzas cristianas y se pueda malinterpretar el título del mensaje. Por eso hoy vamos a empezar leyendo un versículo que le escribió el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, para que todo el que me escuche tenga meridianamente claro y quede firmemente establecido que los cristianos, a diferencia de otras religiones, no promovemos ningún tipo de guerra santa contra las personas. A lo mejor alguien podría decirme, sí, en el pasado, en la Edad Media, las cruzadas, y a eso cuando me dicen eso yo siempre respondo, es que ellos no eran realmente cristianos. Si hubieran sido realmente cristianos, no hubieran tratado de imponer por la fuerza de las armas la fe. Aparte que habían otros intereses políticos para evitar que los imperios otomano y en general otros imperios árabes conquistaran Europa. Y se quiso dar el nombre de Guerra Santa. Pero un cristiano verdadero, una persona que haya nacido de nuevo, una persona que tenga el amor de Cristo en su corazón, no promovemos jamás la Guerra Santa. Lo único que promovemos como cristianos en cuanto a las otras personas que no lo son es el amor. Para que todo el mundo pueda llegar a conocer y experimentar en su vida el poder del amor de Dios. El versículo al que me estoy refiriendo que Pablo le escribió a los cristianos de Éfeso se encuentra en su carta a los Efesios capítulo 6 y versículo 12, donde Pablo deja claro el tipo de lucha que tenemos y contra quienes tenemos que hacer guerra. En este versículo Pablo les enseñó a los cristianos de Éfeso porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este versículo Pablo empieza diciendo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dejando claro que nuestra guerra no es contra las personas. Nunca los cristianos podemos hacer guerra contra las personas. Por eso nunca los verdaderos cristianos van a tratar de imponer sus creencias por la fuerza a nadie, a diferencia de otras religiones que obligan a convertirse. El cristianismo verdadero no puede obligar a convertirse a nadie, y por tanto no vamos a cometer atentados en nombre de nuestra fe contra nadie, porque nuestra fe la recibimos por pura gracia, por el amor de Dios, y lo único que tratamos es de que la gente pueda conocer y experimentar ese amor en sus corazones. De hecho, si estudiamos un poco las noticias que no se suelen decir, sabéis que todos los días, a todas horas, estamos oyendo de no sé qué, del genocidio palestino, pero nadie habla del genocidio, y eso sí que es un auténtico genocidio que se está produciendo en Nigeria, en la República del Congo, en muchos países africanos. El auténtico genocidio que se está cometiendo contra los cristianos, que en lo que llevamos de años, más de 100.000 cristianos asesinados. Pero esto nadie lo saca de mundo, porque los que morimos son los cristianos. Pero nosotros nunca matamos a nadie en nombre de la fe. Porque aunque la oposición y la guerra en contra nuestra provenga físicamente de las personas, porque los que están matando cristianos no son demonios, son personas físicas. Pero
aunque la guerra en contra nuestra provenga de personas físicas, nuestra guerra real nunca es contra las personas, sino contra los seres espirituales de maldad, los demonios, los principados, las potestades, que manipulan y usan a esas personas como marionetas. Porque de esa manera tratan de impedir a toda costa el avance y la progresión del reino de Dios. Yo no sé de verdad cómo los demonios nos dan cuenta que, porque llevan 2000 años persiguiendo a los cristianos, y en el pasado, en tiempos de, creo que fue Vespasiano y no sé cuánto, que emperadores más, desataron una grandísima persecución contra los cristianos. Pero cuanto más se ha perseguido a lo largo de la historia a los cristianos, más personas se han convertido, más personas han experimentado el poder del amor de Dios. Por eso no entiendo que los demonios sean tan obcecados, que no se dan cuenta de esa realidad, que cuanto más grande es la persecución que ellos desatan contra el cristianismo, más se extiende el cristianismo. Todos los cristianos verdaderos que tratan de vivir de verdad su fe experimentan a lo largo de sus vidas una oposición por parte de ciertas personas, muchas veces sin que haya una explicación racional de por qué esas personas se oponen de esa manera a nosotros y tratan de hacernos la vida imposible sin que nosotros les hayamos hecho nada malo. Y lo curioso del caso es que muchas veces, cuanto mejor tratamos nosotros a esas personas y cuanto más les mostramos el amor de Dios, tanto más se oponen a nosotros y tratan de perjudicarnos lo más posible, haciendo que, como personas humanas que somos, a veces nos preguntemos, pero ¿por qué me trata esta persona de esa manera? Pues la respuesta a esa pregunta de por qué me trata esa persona de esa manera la da el apóstol Pablo en este versículo que acabamos de leer. Porque hay toda una serie de seres espirituales que operan detrás de esas personas, manipulándolas y usándolas como marionetas para tratar de hacernos daño, luchando contra nosotros. Porque nosotros somos parte del reino de las tinieblas, somos parte del reino de la luz, por lo que ellos a veces se conforman simplemente con hacernos daño y tratar de destruirnos, porque de esa manera consideran que están obteniendo pequeñas victorias sobre el reino de Dios, dado que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por eso debemos entender la naturaleza de nuestra guerra e involucrarnos sin reservas en esta guerra para que Satanás y todo el principado de las tinieblas no gane ventaja alguna sobre nosotros. Yo sé que incluso dentro del cristianismo hay muchos que creen que eso de la guerra espiritual es un cuento de hadas o un cuento de algunos fanáticos, sobre todo por culpa de algunos extremistas super espirituales que lo exageran o hacen cosas ridículas. Pero el hecho de que haya extremistas y muchas exageraciones no quitan ni disminuyen un ápice la realidad de la guerra espiritual en la que todo cristiano nos vemos envueltos e involucrados. Pablo, en este mismo versículo, deja dos cosas muy claras. Una, lo que os he dicho al principio, que nuestra guerra no es contra las personas físicas. Y dos, la segunda cosa que deja muy clara es que tenemos una verdadera guerra con toda una serie o contra toda una serie de seres espirituales de maldad contra los que debemos de luchar. Por lo que Pablo sigue después de este versículo diciendo que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, incluyendo la espada del Espíritu. Daos cuenta de que si la guerra espiritual fue una invención de algunos cristianos iluminados y realmente no tuviéramos guerra contra todos esos seres espirituales de maldad que enumera Pablo, el resto de
del pasaje carecería de sentido. No sería necesario escribirlo porque ¿para qué voy a necesitar tomar toda una armadura si no voy a tener que ir a la guerra? ¿Para qué debería yo de vestirme con lo molesto que es una armadura? ¿Para qué debería yo de molestarme en vestirme con toda la armadura si no tuviéramos que participar en la guerra espiritual? Porque un soldado en tiempos de Pablo se vestía con su armadura. Estamos hablando del tiempo de los romanos, ¿vale? Un soldado se vestía con su armadura para ir al frente a hacer guerra contra los enemigos. No se vestía la armadura por las mañanas porque le quedaba bonita la armadura y se iba a quedar en casa o iba a salir con los amigos y quería ir guapo. La armadura la tomaban y se vestían con la armadura para ir al frente a hacer la guerra. Es verdad que si leemos el pasaje, Pablo habla de permanecer firmes y de resistir. Por lo que algunos se cogen a estas palabras para afirmar que Pablo solo habla de una batalla de resistencia, es decir, estos hermanos pretenden que solo nos limitemos a encajar los golpes sin que nosotros tengamos que pasar a la acción y tomemos la iniciativa en la lucha. Pero quiero que pensemos, la armadura solo era para resistir los ataques del enemigo, o era también una protección mientras se pasaba al ataque. Quiero que nos paremos un momento, que hagamos un alto y pensemos un poco en el Imperio Romano. No sé si alguno de vosotros ha visto películas de tiempos de los romanos que simulan las batallas de los romanos, pero quiero que pensemos en los soldados romanos, porque era de los soldados que Pablo hablaba cuando dice tomar toda la armadura. Y si nos vamos al tiempo de los romanos, una de las formaciones militares que usaban los romanos y que les dio grandes resultados es una formación que se llama formación en forma de tortuga, o formación de tortuga. No sé si lo habéis visto. En la formación de tortuga, todos los soldados se protegen debajo como si fuera de un caparazón con sus escudos, porque era una práctica bastante habitual cuando los legionarios se acercaban unos a otros para enfrentar el combate cuerpo a cuerpo. Los arqueros desde la retaguardia lanzaban lluvias de flechas, de tal manera que el enemigo llegaba diezmado al combate cuerpo a cuerpo. Entonces, una forma que los romanos evitaban que muchos de sus soldados murieran, era esta formación de tortuga, porque todos los soldados quedaban protegidos bajo el caparazón de escudos. Es verdad que a lo mejor alguna flecha podía matar a un soldado porque se colara entre los escudos, pero se minimizaba muchísimo el daño de los legionarios gracias a esa formación en forma de tortuga. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que, aunque esa formación era una formación defensiva para evitar las oleadas de flechas y lanzas, los soldados no se quedaban ahí quietos detrás del caparazón o debajo del caparazón. Los soldados usaban esa formación defensiva para ir al ataque, para alcanzar el frente y alcanzar a los legionarios enemigos para el combate cuerpo a cuerpo. Así que lo que quiero que nos demos cuenta es que aunque la armadura sirva para protegernos, no por eso debemos de limitarnos a recibir ataque tras ataque del enemigo sin que nosotros hagamos nada. Porque si no hacemos nada, nunca lograremos nada. De hecho, una parte de la armadura que cita Pablo es la espada del Espíritu. Y la espada
sirve para defendernos, pero sirve también para atacar. Porque si solo se usa la espada como defensa, el brazo acaba cansándose, dejando que el enemigo vaya teniendo cada vez más ventaja sobre nosotros. Porque el enemigo nunca se cansa. Dada la importancia de esta enseñanza y la necesidad de que los cristianos se prepararan bien para la guerra y de esta manera pudieran hacer frente a todos los seres espirituales de maldad que luchan con nosotros, Pablo repitió esta enseñanza a los cristianos de la ciudad de Corinto. Vamos a verlo en su segunda carta, capítulo 10 y versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vemos en esta enseñanza de Pablo a los cristianos de Corinto el mismo patrón o hilo argumental que sigue en su enseñanza a los cristianos de Éfeso, en el que estamos meditando en esta mañana. Porque lo primero que hace Pablo es dejarle claro a los cristianos de Corinto, al igual que a los cristianos de Éfeso, que nuestra lucha no es contra las personas físicas, ya que lo primero que les dice a los cristianos de Corinto es que las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, las armas que los cristianos debemos utilizar no tienen ningún efecto sobre la carne, no tienen ningún efecto sobre las personas físicas. Las armas que los cristianos usamos tienen efecto sobre las entidades espirituales que se oponen a nosotros y que tratan de destruirnos física, emocional y espiritualmente. En este pasaje Pablo no detalla cuáles son esas entidades espirituales que nos hacen guerra, como describe en su carta a los cristianos de Éfeso. Pero lo que sí está claro es que si nuestras armas no son carnales y por lo tanto no sirven en ninguna guerra en el mundo físico, no debemos de usar ninguna arma contra las personas. No debemos de luchar contra las personas. Porque nuestras armas solo sirven y se deben de usar para hacer guerra espiritual contra el principado de las tinieblas, a fin de que el reino de Dios pueda avanzar e ir estableciéndose en cada lugar de nuestro planeta. Por eso el Señor Jesús dijo que cuando el Evangelio del Reino fuera anunciado hasta lo último de la tierra, entonces vendría el fin. Es decir, es obligación del cristiano hacer guerra para extender el Evangelio de la gloria de Cristo. Después de dejarles claro también a los cristianos de Corinto que nuestra guerra o nuestra lucha no es contra las personas, Pablo dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se está refiriendo Pablo si nuestra guerra no es contra las personas físicas? ¿De qué naturaleza son esas fortalezas? Pues está claro que si las fortalezas no son físicas, es porque son espirituales. De hecho, si seguimos leyendo, Pablo explica que estas fortalezas son argumentos y son altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por lo que Pablo recomienda que llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque cuando nosotros permitimos que anide en nuestra mente un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, con el tiempo se va levantando una altivez en nuestro interior en contra de Dios, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo parezcamos, aunque podemos ser una persona aparentemente muy humilde. Pero cuando nosotros estamos aceptando como bueno un argumento que va en contra de la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es rebelándonos contra Dios. Estamos diciéndole a Dios: lo que tú dices en tu palabra no vale, lo que vale es lo que yo siento o lo que
que yo quiero, lo que yo deseo. Y por eso el apóstol Pablo acaba diciendo que debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo para no permitir esos argumentos y esa altivez que no son materiales. Los pensamientos no son materiales. La altivez no es material. Son fortalezas espirituales controladas por Satanás y por todo el principado de las tinieblas. Porque esos argumentos y esa altivez se oponen al reino de Dios e intentan impedir que las personas puedan llegar al conocimiento pleno de Dios. Por eso nuestra guerra o nuestra lucha es espiritual. Porque todo lo que se opone a Dios está bajo el control del principado de las tinieblas, que es espiritual. También quiero hacer notar que Pablo habla de la destrucción de fortalezas. Por lo que quiero resaltar que para la destrucción de una fortaleza tenemos que tomar parte activa en la guerra o lucha que nos enfrenta al principado de las tinieblas. No basta con tener una posición pasiva o defensiva, porque una fortaleza no se destruye por sí sola. Para destruir una fortaleza tenemos que atacar la fortaleza. Tanto si tomamos el ejemplo de las fortalezas antiguas como si tomamos el ejemplo de los búnkeres modernos, para poder destruir esa fortaleza necesitamos adoptar una posición de ataque, porque ni las fortalezas se podían tomar ni destruir desde una posición defensiva, ni los búnkeres se pueden destruir si los soldados no se lanzan al ataque. Por lo que cuando Pablo dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, es porque tenemos que tomar parte activa e ir al ataque para poder destruir las fortalezas que el enemigo logra edificar en la sociedad e incluso en algunos cristianos. Porque no olvidemos que el apóstol Pablo no le está escribiendo inconversos. El apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos de la ciudad de Corinto. Es verdad que al ser una guerra espiritual no la podemos ver con nuestros ojos y por tanto no la podemos hacer de cualquier manera. Y debemos ir con cuidado de no montar un circo o un espectáculo, porque no hay nada que le agrade más a Satanás que ser protagonista. De verdad que me duele cuando miro un poco Facebook o alguna red social y veo algunos espectáculos lamentables. Si hay una manifestación diabólica, no hay que estar grabándola y emitiéndola por internet, porque eso la gente no lo puede entender. Y lo único que hace es servir de escándalo y de barrera para las personas. Las liberaciones no se deben de hacer en público, se deben de hacer de manera personal, privada, donde Satanás no tenga ningún protagonismo, donde no se le dé ningún bombo a lo que hace Satanás en las personas. Pero dado que la guerra espiritual, como su nombre indica, es espiritual, es algo que debemos de librarla nosotros, estando en la presencia de Dios. Cuando estamos en el secreto de Dios, escuchando sus palabras y siendo obedientes a su voz. Simplemente con que oigamos la voz de Dios y la obedezcamos, ya estamos haciendo guerra contra el principado de las tinieblas. Porque el principado de las tinieblas se va a oponer siempre a la obediencia a Dios. Teniendo en cuenta que lo que ocurrió físicamente en el Antiguo Testamento debe de servirnos como enseñanzas espirituales para nosotros. Si tomamos el ejemplo de la conquista de la tierra prometida, nos daremos cuenta de que cada vez que Josué buscó a Dios y obedeció a Dios,
venció a sus enemigos. Pero cada vez que siguió sus propias estrategias, fue derrotado por los enemigos. No debemos olvidar nunca que nosotros no somos realmente conscientes del mundo espiritual. Nosotros somos conscientes del mundo físico, porque lo podemos ver, porque lo podemos tocar, lo podemos palpar, lo podemos sentir. Pero el mundo espiritual solamente tenemos conciencia muy parcial de él. Por lo que nosotros mismos nada podemos hacer contra el mundo espiritual de maldad. Nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer en contra del principado de las tinieblas. Para la guerra o la lucha espiritual tenemos una absoluta dependencia de Dios. Por eso es fundamental que aprendamos a buscar a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia para obedecerlo. Porque nuestra victoria y nuestra protección provienen de Dios. Es un error cuando nosotros pretendemos tomar la iniciativa en la guerra espiritual sin haber escuchado a Dios. Porque Dios es el único que puede revelarnos la estrategia a seguir. Y solo si seguimos su estrategia, Él nos dará la victoria. Pero para escuchar a Dios, tenemos que entrar en su secreto, con el firme propósito de obedecerlo. Aunque nos pida algo que nos incomode, o que no nos guste, o que pensemos que no estamos capacitados. Porque Dios no busca personas capacitadas. Él capacita a las personas que están dispuestos o dispuestas a obedecerlo. Vamos a leer ahora un versículo que le escribió el apóstol Pablo a su querido hijo en la fe, Timoteo, cuando él ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Él estaba esperando la ejecución de la sentencia de muerte que Nerón había dictado sobre él. Y estando a la espera de la ejecución, él le escribió su segunda carta a Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 7, lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice: he peleado la buena batalla. No dice: he resistido. Pablo dice: he peleado, lo que denota que él tomaba una parte activa en la lucha. De hecho, Pablo no se quedó quieto esperando los ataques del enemigo. Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, sanando enfermos y liberando endemoniados, por lo que su vida es un claro ejemplo de que el cristiano debe de estar involucrado activamente en la guerra o en la lucha espiritual para ir salvando a las personas y extendiendo el reino de Dios en la tierra. Pero Pablo no se limita a decir: he peleado la buena batalla, sino que añade: he acabado la carrera. Así que yo quiero que nos preguntemos: ¿es posible acabar una carrera si nos quedamos en la salida resistiendo? Es evidente que no. Si quiero acabar la carrera, tengo que tomar la salida. Tengo que correr con todas mis fuerzas, porque no podemos correr de cualquier manera. El apóstol Pablo le dice a los cristianos de Corinto, en el capítulo 9 de su primera carta, que deben de correr para ganar. Así que, si quiero obedecer a las enseñanzas de Pablo, tengo que lanzarme a la carrera con todas mis fuerzas y luchar por ser el primero. No basta con haber escuchado el pistoletazo de salida. Tengo que correr con todas mis fuerzas para obtener el premio. Así que todo este versículo que Pablo le escribe a Timoteo nos está animando a que participemos activamente en la guerra o en la lucha espiritual para que obtengamos la victoria
Dios nos dé el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Lo último que vamos a ver es lo que Cristo les dice a las 7 iglesias de Asia al final de las cartas que Jesús le dicta al apóstol Juan en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Pero como ejemplo, porque al final de las 7 cartas dice más o menos lo mismo, como ejemplo vamos a ver solamente lo que le dice a las 2 primeras cartas, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7 y el versículo 11. Esto es el final de las 2 primeras cartas, pero al final de las 7 cartas dice más o menos lo mismo. El versículo 7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y saltamos al versículo 11, que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que quiero resaltar es que al final de todas las cartas que Jesús dicta a Juan para las 7 iglesias, Jesús les dice: al vencedor. La palabra que han traducido como vencedor también se podría traducir como conquistador, que muestra mejor la idea de que para obtener la victoria hemos tenido que hacer algo, hemos tenido que tomar parte activa en la guerra, porque no se conquista nada si permanecemos solo en una actitud defensiva. Para conquistar tenemos que lanzarnos al ataque. Y si el Señor Jesús dice al vencedor, quiere decir que en esas iglesias había gente que no iba a vencer. Si no, no hacía falta que les especificara el vencedor. Todos los miembros de la iglesia obtendrían el premio. Pero Jesús especifica al vencedor. Esto debería sacudirnos un poco. Nosotros queremos ser de esos vencedores, de esos conquistadores, de estos cristianos que se han involucrado de verdad en la guerra espiritual para deshacer las obras perversas de las tinieblas. O simplemente estamos dejándonos llevar. Incluso los israelitas que habían recibido de Dios de forma clara e indubitable la promesa de que Dios les daba la tierra prometida. Aun a pesar de que Dios les daba la tierra prometida, ellos tuvieron que tomar las armas y lanzarse al ataque, tuvieron que lanzarse a conquistar la tierra. Si ellos hubieran adoptado solo una posición defensiva y muy espiritual, de ponerse a cantar y a orar y dar las gracias a Dios por la tierra prometida, nunca hubieran conquistado la tierra prometida. Pero quiero recordar y resaltar que ellos obtuvieron las victorias siempre y cuando luchaban conforme a la estrategia de Dios, en obediencia a Dios. Por muy absurdas que parecieran las estrategias de Dios. De la misma manera, si nosotros queremos vencer, si queremos conquistar y extender el reino de Dios, nosotros tenemos que permanecer en obediencia a Dios. Y para poder permanecer en obediencia a Dios, tenemos que conocer la voluntad y los planes de Dios. Y para conocerlos necesitamos entrar cada día en el secreto de Dios. Necesitamos vivir en la presencia de Dios. No quiere decir que Dios quiere que tomemos parte activa en la guerra espiritual. Pero quiere que nos preparemos para la batalla. Y no hay mejor preparación que vivir en la presencia de Dios, obedeciendo a Dios. Porque de esa manera Dios peleará nuestras batallas y nos dará la victoria. Pero nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura y tomar la espada del Espíritu y pelear bajo las órdenes de Dios. Por eso quiero terminar diciéndote: haz guerra, pelea la buena batalla de la fe, pero no lo hagas a lo loco. Hazlo permaneciendo en la presencia de Dios y viviendo bajo las alas del Altísimo, porque solo así
llegarás a la meta. Solo así obtendrás el premio. Solo así serás considerado uno de los vencedores que entrarán en el reino de los cielos. Pero el primer paso que tienes que dar para ser un vencedor es entregarle de verdad tu corazón y tu voluntad a Jesús. Por eso, si quieres llegar a la meta y obtener el premio, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar al Señor. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú peleas nuestras batallas. Gracias porque tú nos das las victorias. Pero, Señor, yo quiero experimentar esa victoria en mi vida. Por eso yo te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que entres en mi corazón. Te pido que tú perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad, que me purifiques. Oh Dios, yo acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mis pecados, Señor. Y te pido, Señor, que desde hoy para siempre tú me ayudes a vivir en tu presencia y me enseñes a pelear la buena batalla de la fe, para que al final de mis días pueda ser considerado uno de los vencedores, porque haya podido pelear la buena batalla de la fe, y haya podido guardar la fe hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, quiero invitarte a que no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y te unas a ellos, porque todos somos miembros de una sola iglesia. Aunque nos reunamos en diferentes lugares, somos miembros de una iglesia y tenemos que estar unidos al cuerpo, a ese cuerpo que es la iglesia. Porque los miembros aislados acaban muriendo, todo miembro amputado acaba muriendo y pudriéndose. Y si no has hecho la oración, no lo dejes para mañana, tal vez mañana sea tarde. Acepta a Jesús en tu corazón, porque esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida, porque de ella va a depender tu eternidad. También muy importante, quiero pedirte que compartas en las redes sociales el culto de hoy, para que el Evangelio se pueda ir extendiendo cada vez más. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, si queréis visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, que es el lugar donde tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos, aunque el domingo próximo, por motivos personales, no podremos tener culto presencial aquí, por lo que en esta página Facebook por el que nos está siguiendo pondré el enlace del culto del Puerto Sagunto. Si desean visitarnos y compartir con nosotros un culto presencial, si Dios quiere, el domingo siguiente, que será el domingo 5 de octubre, tendremos nuestro culto presencial en este lugar. Si vienes, serás muy bienvenido. Que Dios te bendiga grandemente. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gymnofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .gymnofree, JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga, te guarde hasta el domingo 5 de octubre, si Dios quiere.